Hola, bienvenidos a un video más de ABC Judaica o Principios de Torah, donde quiero comentar algo que escuché este Shabbat, donde es algo que está muy relacionado a un video anterior de los tres problemas más comunes de los Gerim, que si no lo has visto te lo recomiendo mucho. La mayoría de la gente que nos acercamos al judaísmo, que nos involucramos mucho con la religión, que puede no necesariamente ser el judaísmo, especialmente si venimos de Latinoamérica, tenemos tres problemas que son muy comunes. Uno es el aspecto emocional, si quieres llamarlo incluso psicológico, que nos vuelve personas muy conflictivas en muchas áreas. A veces al punto de no ser capaz de tener relaciones de ningún tipo con ninguna persona, porque inmediatamente las ahuyentamos. El otro es el área social, que a veces están relacionadas, a veces no, a veces la persona puede estar eh, emocionalmente estable, pero no tiene el conocimiento, el entendimiento, la capacidad de socializar, de poder salir adelante, porque a final de cuentas en la vida, si no tenemos amigos, si no tenemos contactos, si no tenemos, es muy complicado llevar la vida de esa manera. Entonces, el aprender a socializar, el aprender a que la gente, a ser carismático, si quieres ponerlo, a que la gente te vea en un tenor agradable, eso es una habilidad muy importante en todos los aspectos, que se podría resumir hay diferentes tipos de inteligencias, y las dos tipos de inteligencia que más te permiten salir adelante en la mayoría de las áreas es la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Intrapersonal es la capacidad de entenderme a mí, de poder tener conocimiento de cuáles son mis emociones y cómo expreso esas emociones. Esa capacidad de conocerme es la inteligencia intrapersonal. Por otro lado, que está relacionado al primer conflicto que dijimos, que eran los conflictos emocionales. Por otro lado están los conflictos sociales. Para ello es la inteligencia interpersonal. No son inteligencias rígidas, no es que nacemos con la inteligencia de cierta manera y que no tenemos la capacidad de mejorar como se creía como muchos creen y como se ha creído durante la historia. Entonces, no, nuestra inteligencia tenemos la capacidad de desarrollarla. La inteligencia interpersonal es la inteligencia digamos, ser empáticos, de entender a la otra persona y de poder socializarnos con la otra persona. Son dos inteligencias que son muy importantes para salir adelante en todos los aspectos de la vida, especialmente en el tercer área, donde la mayoría de los conversos, vamos a llamarlo, a englosar en la palabra ger. La mayoría de los gerim tienen ese problema de, uno, emocional, intrapersonal, social, interpersonal y tercero, económico. En el área financiera, la gente no tiene la capacidad muchas veces de saber en las cuatro inteligencias financieras, de acuerdo, bueno, no cuatro, perdón, las que me acuerdo, las inteligencias financieras que me acuerdo ahorita es la inteligencia, uno, de generar ingresos, dos, de cuidar los ingresos que tenemos, tres, de generar un presupuesto, cuatro, de apalancar ese dinero, de hacer que ese dinero crezca. No me acuerdo si hay otra inteligencia ahí mismo, pero estas son las principales inteligencias financieras. Entonces, tenemos que entender que en esta tercer cuestión se nos vuelve complicado para los Gerim es muchas veces empieza con la mentalidad. Empieza con lo que yo pienso de mí mismo, con lo que yo pienso que puedo lograr. Y quiero darles un ejemplo. Escuché en un libro donde no recuerdo bien los datos, pero antes se creía que, que el hombre no podía llevar una velocidad más tan rápida de tal punto. O sea, no podía correr una milla en tantos minutos. Hasta que llegó una persona y lo logró. Esta persona eh, hizo lo imposible en ese momento, pero a partir de ahí la gente empezó a repetir la hazaña de este hombre. Entonces ya de pasar a ser algo imposible, pasó a ser algo común que la gente logró en cada momento, y el récord Guinness y el récord mundial se fue aumentando muchísimo en la cuestión de velocidad. ¿Por qué? Porque normalmente las cosas que, que creemos que son imposibles ni siquiera las intentamos porque entendemos que son imposibles. Simplemente hace falta una persona que es un visionario, que tiene
una visión en su mente de algo que puede suceder en el futuro, y aunque todos le dicen que es imposible y aunque se ha demostrado constantemente que la gente no logra, él sabe muy adentro de sí mismo que se puede lograr, y entonces lo intenta y va más allá de lo que la sociedad cree. Ahora, aquí no estamos hablando ni siquiera de esa persona visionario, no te estoy pidiendo que te conviertas en ese visionario, lo cual te ayudaría muchísimo a llegar a niveles muy altos, pero ni siquiera con llegar a eso, con simplemente entender que si ha habido personas alrededor tuyo con menor inteligencia, con menor capacidades, con menores habilidades que tú, de generar ingresos, de generar de tener una buena, un estatus económico, digámoslo así, tú también puedes hacerlo. Entonces todo empieza con nuestra mentalidad. Si creemos que algo es imposible, no vamos a intentar ni siquiera buscar lograrlo. Si entendemos que es posible, vamos a esforzarnos para poder llegar a ello. Entonces, hay una historia que me acordó a mi mentalidad que yo tenía cuando apenas empezaba todo esto. Era la historia de Ben Azai que contó este Shabbat, un jajam, donde fui a rezar, donde él comentaba cómo es que Ben Azai era una persona muy, muy, muy pobre. Cuenta la Gemara, incluso se entiende de la Gemara que este era la situación que del cielo le tenían predeterminada. ¿Por qué? Porque la Gemara cuenta que ellos pidieron a Hashem que les diera parnasa, que les sustentara. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que salió una mano del cielo y puso una pata completamente de oro. Esto es una agadá, esto es un que ya vimos en otra ocasión que son las agadot, que son los midrashim. No hay que entenderse literalmente, hay que entender el mensaje de la historia. Entonces, una mano sale del cielo y pone un lingote de oro en la casa de Ben Azai. Entonces ellos están impresionados, ya no van a tener que batallar por dinero nunca más. En esa noche tienen un sueño donde ellos ven que esa pata era la pata de su mesa en el Olam Abba. Ahora, nos cuenta la Gemara ahí que todos los tzadikim van a tener mesas con tres patas, mesas de oro con tres patas. Entonces ellos van a tener una mesa con dos patas. Una mesa con dos patas ya no se puede sostener. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese momento Benazai pide que regrese la mano y que se lleven la pata porque no quieren tener una mesa con dos patas. Entonces agarran, y un milagro más grande es que agarran, sale una mano y agarran la pata y todo continúa en la normalidad y como siempre estaba. Comenta este Jajam, basado en los sabios que comentan la Gemara, que son tres patas basado en lo que dice Pirkei Avot, que hay tres cosas que sostienen al mundo. A la Torah, a la Abodá, y al Gemilut Hasadim. Sobre la Torah se sostiene el mundo, también sobre la Abodá, sobre el servicio en el Bet HaMikdash, y hoy en día que no tenemos Bet HaMikdash, en el servicio del rezo y todo el servicio que tenemos hacia Hashem de esa manera. Y Gemilut Hasadim, las buenas acciones. Entonces nos comenta que esas son las tres patas que tienen los tzadikim en su mesa en el Olam Haba, en el mundo venidero. Nuevamente, todo esto es figurativo, tenemos que entender el mensaje y no en la literalidad del texto. Entonces, este Jajam Ben Azai tenía las tres patas. Tenía Torah, tenía Bodá, tenía Gemilut Hasadim. Pero le quitaron una de ellas para entregársela en este mundo, como pago en este mundo, y ya no lo iba a tener en la mapa. ¿Cuál era el pago que le habían quitado? Era la pata de Gemilut Hasadim, de hacer actos de Gesed, hacer actos de bondad. Entonces, ¿cuál era la bondad que había dejado de hacer? Entonces, dice la Gemara, debido a la pobreza de Ben Azai, era que todo el mundo era sustentado. Entonces, para Ben Azai ser pobre era un Gesed. Para una persona como yo, cuando apenas comenzaba, escuchar todas las historias y ser pobre yo mismo, o sea, nunca he sido pobre como Ben Azai, que no tenía ni para siquiera para hacer pan, pero uno se siente, ¿no? Se identifica, dice, yo no tengo muchos ingresos, etcétera. Entonces te identificas y dices, yo soy como Ben Azai. Y no te das cuenta incluso del orgulloso que suena, porque realmente dices tú, bueno, yo me pongo en el lugar y gracias a mi pobreza sustento al mundo. No lo piensas directamente así, pero te sientes bien contigo mismo de estar haciendo buenas acciones al ser pobre. Inmediatamente una persona que tiene una mentalidad
y no tiene ambiciones monetarias, digamos, o las tiene, pero no sabe cómo desarrollarlas, se siente identificado y se siente bien con esta historia. Pero tenemos que entender que en la mayoría de los casos, esto no somos nosotros. O sea, la mayoría de los casos no nos está hablando a nosotros. No tienes que identificarte con el jajam. El jajam era una persona muy grande y puede haber personas específicas como esta, donde por más que intenten, por más que hagan aquí, acá, acá, Hashem los dispuso en esa posición, esa es su prueba en este mundo, tener poca economía. Pero no tienes que ser tú. Al contrario, generalmente en la Torah dice, ¿cuáles son las promesas que la Torah da? La Torah nunca te dice vas a tener una mabá, vas a tener un gran lugar en el mundo venidero. No, la Torah dice vas a tener en este mundo abundancia, vas a tener mucha, lo pone la tierra, va a dar su fruto en su tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo da a través de bienes materiales porque la Torah sabe que este mundo fue creado de una manera en la cual necesitamos, digámoslo así, el dinero, necesitamos los recursos, necesitamos alimentarnos y todo eso es a través de bienes materiales. Entonces necesitamos crecer en ese aspecto. Todos los patriarcas fueron bendecidos con riquezas. Entonces no tienes que ponerte tú en la mentalidad de que yo soy Benazai. No. O sea, si intentaste y si intentaste y si intentaste y Hashem de plano no quiere, o sea, pero realmente es hacer intentos. O sea, si Hashem realmente no quiere, entonces tú tienes que estar feliz con tu porción y seguir intentando. Tu labor no es ser rico, tu labor es esforzarte en este mundo, hacer tu labor de tu shtaldut, tu esfuerzo en este mundo material por conseguir las necesidades sin enfrascarte completamente en ello. Nos dice el Pirkei Avot, hacer Torato que va Munato, algo así es, no me acuerdo bien cómo es, pero tienes que hacer tu algo fijo y tu labor algo aray, algo temporal, o sea, algo que no sea. Entonces, lo principal tiene que ser la Torah. Y muchas veces estas personas que se creen a sí mismos como Enasai, que se identifican como yo en su momento, ni siquiera no es como que estén en un nivel de estudiar Torah y que no trabajan, se la pasan estudiando Torah. No es cierto, la mayoría de la gente no hace eso. La mayoría de la gente pierde su tiempo en cosas vanas en lugar de estar dedicándose a su trabajo. Entonces tenemos que tener el equilibrio. El equilibrio adecuado es principalmente dedicarnos a la Torah, dedicarnos a lo espiritual, que eso es lo principal, y también es enfocarnos en lo material. Una persona que tiene bienes materiales puede sentarse a estudiar Torah con tranquilidad, puede tener los recursos para comprar los libros, para comprar tefilín, para comprar todos los mitzvot, para darse de acá, para ayudar a que otros estudien Torah y muchas otras cosas más. Entonces tenemos que entender que no nos pongamos a nosotros mismos en la posición de Benazai, porque la mayoría de ellos no somos nosotros. Simplemente que Hashem no tiene dónde mandarnos la veraja, no tiene, o sea, quieres que Hashem te haga un milagro y te mande Parnasá cuando no haces el esfuerzo necesario. Y a veces ni siquiera entendemos cuál es el esfuerzo necesario que tenemos que hacer, porque a veces hacemos un esfuerzo que nadie en el mundo podría ganar un buen dinero si hace ese esfuerzo. Entonces, quieres que Hashem haga un milagro revelado y que te dé un sustento a través de algo en lo cual es imposible hacer un sustento. Por ejemplo, yo empecé a vender unos panquecitos que compraba caros y trataba de ganarles un poco. O sea, no tiene sentido. Y Hashem me sustentó en todo ese momento y me mandó medios por aquí y por acá, pero son milagros. Y la persona no tiene que apoyarse en milagros, tiene que hacer acciones firmes que lo lleven a que de una cuestión lógica lleguen ingresos. Los ingresos lo va a mandar Hashem. No es tu labor lo que genera los ingresos. Pero si tú no haces esa labor, Hashem tampoco puede depender en milagros. Si dependemos en milagros, nuestros méritos, nuestras buenas acciones, todo eso disminuye. Entonces tenemos que tratar de llegar a tener ese enfoque correcto. Entonces me acuerdo haber escuchado un shiur, ya para terminar, en un shiur anterior escuché una situación en la cual tenemos, o sea, decía, entre más bitajón tiene la persona, entre más confianza en Hashem, entre más emuná tiene la persona, más son sus acciones. Por ejemplo, daba el ejemplo de dos reyes. Uno es David Amelech, el rey David. ¿Dónde estaba David en su campo de batalla? Al frente de la batalla. Él estaba hasta enfrente. Y iba a la guerra con sus soldados y estaba hasta enfrente y él aniquilaba a su enemigo. ¿Tenía emuná en Hashem? Entonces, ¿para qué va a la guerra? Ah, bueno, tenemos otro ejemplo entonces. Creo que es Hiskiyahu, donde él está rodeado por enemigos, completamente rodeado. Hiskiyahu dice, ¿sabes qué, Hashem?
yo no puedo hacer yo nada, la verdad es que es muy grande el enemigo, yo no puedo hacer nada, te lo encargo a ti y se va a dormir. A la mañana siguiente cuando se levanta, resulta que todo el ejército, creo que es de Aram, estaba muerto por una plaga que hubo, habían escapado, etcétera, etcétera. Entonces, vemos, dice este rab, ¿quién tenía más emuná? ¿Hizkiyahu Amelech o David Amelech? Entonces dice, David Amelech tenía más emuná, por eso él iba al frente de la batalla. Hizkiyahu no tenía tanta emuná y por eso no salía a la guerra. Entonces, entre más emuná tienes, más valor vas a tener de hacer las acciones, más vas a querer ir y hacer las cosas que sabes que tienes que hacer. Entonces, te invito a que cambies tu mentalidad, que creas que lo que Hashem tienes disponible para ti, grandes riquezas materiales y espirituales. Y termino esto diciéndote lo otro que dijo este Jajam en Shabbat, que dijo, Talmideh Hamim, lo voy a parafrasear como más o menos me acuerdo en hebreo, que dijo, Talmideh Hamim en lahem menuja lo bajo la mazé, velol bajo la mabá. Los estudiantes de los sabios, no necesariamente los grandes Hamim, los estudiantes de los sabios, aquellos que se dedican a buscar sabiduría, no tienen menujá, no tienen descanso, ni en este mundo ni en el siguiente. Y explican los comentaristas porque tanto en este mundo como en el siguiente se dedican al estudio de la Torah. En otras palabras, tienes que hacer de tu Torah algo fijo, hacer tu trabajo algo momentáneo, algo que no sea tan fijo, y tienes que entender que no existe descanso para la Torah. Tienes que esforzarte todos los días de tu vida en aprender Torah, en adquirir la sabiduría. Y esa sabiduría misma, como dice en Sefer Yehoshua, en el libro de Yehoshua al principio dice, cuando tú obedezcas a la Torah, toda esta Torah que te entregó Moshe, es ahí que vas a ser matzliach, que vas a tener éxito en todo lo que hagas. Entonces, las dos van de la mano y tenemos que esforzarnos en las dos, esforzarnos más en la Torah, pero también esforzarnos en entender cómo llegar a tener un buen sustento, etc. Entonces, espero que verte del otro lado en estos dos aspectos, tanto el aspecto material como el aspecto espiritual, y que puedas salir adelante. Nosotros estamos ayudando, para eso está Principios de Torah, para eso está Base Judaica, para guiarte en el camino correcto que tienes que ir en tu estudio de Torah. Cualquier pregunta, sabes que puedes hacerla en los comentarios, mándanos un mensaje, búscanos en Facebook, en Instagram, y con gusto podemos hacer lo que podamos hacer por ti.